Hola doctora, buenas noches. Mi nombre es Hugo Escudero, soy de la ciudad de Oaxaca. En esta ocasión voy a entregarle la actividad 3 de la unidad 1, antecedentes de la contabilidad gubernamental. Como punto número 1 tenemos la introducción. En México, la contabilidad gubernamental tiene más de un siglo de haber aparecido, lo cual necesariamente ha permitido que esta técnica alcance un alto grado de desarrollo y de esta manera hacer frente a las demandas de información de los diferentes usuarios. En el transcurso de los años, el sistema se ha adecuado a las necesidades de su tiempo para dar una acertada respuesta que evidentemente se encuentra demandadas en el H Congreso. Las soluciones que se desprenden de las tareas de fiscalización del gasto público. Hoy en día los funcionarios requieren reportes financieros para la mejor toma de decisiones, así como para transparentar el ejercicio y la aplicación de los recursos. Por otro lado, también se encuentran como solicitantes de información las instituciones financieras como el Banco de México, en el contexto internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los despachos de auditoría externa, las instituciones superiores y las cámaras empresariales del sector privado. En los últimos decenios, la administración pública ha transitado por distintos modelos y tendencias para propiciar la mejora de su desempeño, el logro de sus objetivos y la eficacia de sus acciones, como también lo ha hecho para satisfacer las exigencias que le reclaman la vorágine de los cambios precipitados en cada región, en particular y en el mundo en general. En este último caso, el de las modificaciones de la convivencia de las organizaciones y los individuos en la propia gestión pública, se han levantado distintos paradigmas y principios. Dos de estos destacan por su influencia amplia y generalizada, la denominada nueva gestión pública y los identificados como principios del buen gobierno, cuya coincidencia les hace aparecer en forma conjunta, casi inevitable, a su vez de ente los elementos que caracterizan la nueva gestión pública. Destaca el propósito de introducir en las actividades y naturaleza de los entes públicos la lógica económica del mercado de manera general en la gestión de las entidades públicas y de manera específica en su presupuestación de recursos, es decir, al momento de que estos sean asignados, caracterizándose también este modelo por la adopción de una reforma a la contabilidad pública para satisfacer los requerimientos de este paradigma, y en cuyas modificaciones se enfaticen una mayor transparencia, propiciar mayor oportunidad en la generación de la información, lograr la comparabilidad de la información contable entre los entes que la generación, adoptar para todo ello normas comunes que la habrían de regular, debiéndose acudir a la normatividad internacional para su perfil unitario, y en suma, facilitar la rendición de cuentas de los entes públicos a través del uso permanente de indicadores de gestión entre propósitos relevantes y semejantes. Como punto 2 tenemos el cuadro comparativo. Antecedentes. Se orienta a la obtención e interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial de la administración pública. La ciudadanía tiene noción de un derecho básico. La contabilidad gubernamental es una técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Nuestro gobierno debe apoyar a vivir en las mejores condiciones educativas, salud, seguridad e infraestructura. La historia de la contabilidad gubernamental en nuestro país advierte periodos de inestabilidad y desarrollo motivados de manera fundamental por la consolidación del régimen político nacional. De aquí tenemos unas épocas en las cuales pues hubo inestabilidad y en otras hubo desarrollo. Como primer punto tenemos la época precolombina, que fue el inicio de la contabilidad, donde los antepasados empezaban ya a hacer llevar todo debidamente
contado. La época virreinal, la época porfirista, la época posrevolucionaria, la época contemporánea y ahorita en la época actual que ya está todo más sistematizado. Sistema de contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad gubernamental, por sus siglas SCG, se fundamenta en el título tercero, capítulo segundo, sección 3, artículo 73 de la fracción 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece, entre otras facultades del Congreso, la de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional. El sistema de contabilidad gubernamental, SCG, está conformada por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, evaluar, registrar, clasificar, informar e interpretar en forma sistemática las transacciones, transformaciones y eventos identificables y cuantificables que derivados de la actividad económica y expresados en términos monetarios modifican la situación económica, financiera y patrimonial de los entes públicos, en particular, y de las finanzas públicas en general. El SCG de los entes públicos debe registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como los flujos económicos. De igual forma debe generar periódicamente estados financieros útiles, confiables, relevantes, oportunos, comprensibles y comparables, expresados en términos monetarios. En el marco de la citada atribución, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Contabilidad que rige en la materia a los tres órdenes de gobierno y crean el Consejo Nacional de Amortización Contable, la CONAC, como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que deben aplicar los entes públicos. Los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental deben registrarse de manera armónica, delimitada, específica. Las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como los flujos económicos, de igual forma, deben generar periódicamente estados financieros útiles, confiables, relevantes, oportunos y comprensibles, comparables expresados en términos monetarios. El sistema de contabilidad gubernamental tiene objetivos específicos. Como inciso A, facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a optimizar el manejo de los recursos. Emitir, integrar y consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la administración pública. Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto orientado al cumplimiento de los fines objetivos del ente público. D. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Inciso E. Atender requerimientos de la información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas. F. Facilitar el reconocimiento del registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción. Dar soporte técnico documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización. H. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas. Y coadyuvar en el desarrollo de estudios e investigaciones comparativos entre distintos países que permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. J. Facilitar el control interno y externo de gestión pública para garantizar que los recursos se utilicen en forma eficaz, eficiente y con transparencia. K. Informar a la sociedad los resultados de la gestión pública con el fin de generar conciencia ciudadana
respecto del manejo de su patrimonio y promover la Contraloría Ciudadana. Tenemos unos postulados. Los postulados básicos de la contabilidad representan uno de los elementos fundamentales que se configuran en el SCG, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldos de legislación especializada y aplicación de la ley de contabilidad con la finalidad de unificar los métodos, procedimientos y prácticas contables. El 20 de agosto del 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF por sus siglas, el acuerdo en el cual el CONAC emite los postulados básicos de contabilidad gubernamental, que deben ser aplicados en los entes públicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. A continuación, describo unos conceptos principales de los postulados básicos de la contabilidad gubernamental. Sustancia económica como número 1 es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten la economía al ente público y delimiten la operación del SCG. Entes públicos. Los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy ya CDMX, y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 3. Existencia permanente. Las actividades del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 4. Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y clara la situación financiera y los resultados del ente público. 5. Importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes del ente público que fueron reconocidos contablemente. 6. Registro e interpretación presupuestaria. La información presupuestaria se debe integrar automáticamente con los registros contables en los mismos términos en que se presenta el ejercicio de la ley de ingresos y decreto del presupuesto de egresos, según la naturaleza económica que le corresponda. El registro de presupuestos de ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 7. Consolidación de la información financiera. Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada su situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. 8. Devengo contable. Los registros contables del ente público se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos de productos, aprovechamiento y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado es el momento contable que se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública, contratados, así como las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Como número 9, valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional. 10. Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes conforme a los derechos y obligaciones. Como último tenemos 11. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en el ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
Como último punto tenemos objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad gubernamental debe generar los estados y la información financiera señalada por la ley de contabilidad y las normas emitidas por el CONAC. En forma adicional a estos productos, el sistema debe generar información financiera que coadyuve a tomar la decisión por parte de las autoridades públicas, en especial de aquellas relacionadas con la política fiscal, control, transparencia y rendición de cuentas. Para efectos de registro, información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación, tenemos lo siguiente. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, proporcionando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Producir estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad, con el fin de cumplir con la normatividad vigente. Utilizarla para la toma de decisiones por parte de sus autoridades, apoyar las gestiones operativas y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y transparencia. Facilitar la adopción de políticas para el manejo eficiente del ingreso y del gasto público. Facilitar la fiscalización y auditoría de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonios. Como inciso B tenemos, con relación a la gestión y a la situación financiera consolidada de los diversos agregados institucionales del sector público, producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada y consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas. Producir la cuenta de Hacienda Pública Federal de acuerdo a los plazos legales. Producir información ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas de las finanzas públicas. Coadyuvar a generar las cuentas del gobierno central y del sector paraestatal del sistema de cuentas nacionales. De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. En conclusión, podemos decir que los postulados básicos de la contabilidad gubernamental se refieren a dar bases técnicas de la organización de donde se puede obtener información veraz, clara, concisa. Los postulados básicos son elementos fundamentales de la contabilidad gubernamental, ya que proporcionan, identifican, analizan, interpretan, captan, procesan y reconocen todas las operaciones que afectan a los entes públicos. Te explica el significado de los tecnicismos utilizados en el área, las características técnicas del sistema de la contabilidad gubernamental, nos explican cuáles son los objetivos y los alcances del sistema que deben ser encuadrados hacia la obtención de la información contable de los entes. La contabilidad gubernamental es como cualquier empresa lleva su contabilidad. En ella ellos tienen informes, tienen activos, pasivos y tienen que declarar absolutamente todo. Cuentan con leyes que hacen que tengan que hacerlo y que todo esté transparente para que no haya cosas fraudulentas. Toda la información debe ser veraz, concisa, clara y transparente. El gobierno tiene o lleva su contabilidad tal como cualquier otra empresa. Únicamente que el gobierno pueden auditarla cualquier persona, porque todo tiene que ser transparente, lo que gastan, lo que ingresa, nuestros impuestos y todo. Pues en esta actividad, doctora, me apoyé de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Manual de la Contabilidad Gubernamental, del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que emiten postulados básicos de la contabilidad, y de la página de la Universidad de la UNADM, antecedentes de la contabilidad. Espero, profesora, que no se me haya pasado nada, y espero que tenga usted una excelente noche. Nos estamos viendo, profesora. Muchas gracias.